desde la sede central del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. En la tarde de hoy vamos a celebrar el foro de deontología correspondiente al mes de febrero del año 2025. El tema de hoy será sobre consideraciones deontológicas en la atención al menor y el colegio tiene el honor de recibir como ponente a la doctora Gloria Bueno Lozano, quien presentaré tras la segura, estupenda introducción que siempre nos hace el profesor don Pedro Cía. Don Pedro, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Se nota que somos amigos, ¿verdad? Pues este tema es verdad que en los foros ha estado un poco ausente, hay que entonar el mea culpa, pero lo esperábamos con mucho interés, verdaderamente. El tema del menor, que siempre nos intriga, cómo adaptar esos 4 principios de la bioética, porque al final la deontología emana de la bioética. Y sí que, claro, tiene su razón de ser, no faltaba más, en esta población interesante, a veces sorprendente, población infantil en el mundo de la salud. Y esos 4 principios que redactaron Beauchamp y Childress ya en el año 1979, pues tienen su aplicación con sus peculiaridades. El de beneficencia, pues cómo no va a ser importante hacer todo el bien posible a ese paciente al que tenemos que atender, a ese menor que está bajo nuestra atención. Lo que pasa es que hay que tener muy en cuenta en este aspecto pues ese entorno familiar, sobre todo los padres, con sus vivencias, con sus valores, sus creencias, sus preferencias a la hora de establecer pues un diálogo y una atención como nos parece que debería ser para hacer ese bien al paciente. Y luego ese entorno cultural, tengamos en cuenta que es que el bien de una persona pues es una construcción de su mundo cultural y tenemos que saber en ese mundo pues si hay una mentalidad pues propia de los testigos de Jehová o es una mentalidad pues propia de personas antivacunas. Nos ha tocado tanto disuadir con personas que tenían esa mentalidad, pues que realmente dices la aplicación práctica de este principio que alegremente decimos del mayor bien posible, de beneficencia, pues tiene naturalmente sus obstáculos y sus características. Luego está el de la autonomía. Claro, en realidad hay que pensar que no hacemos el bien si no hemos sido capaces de conceder el grado de autonomía que cada persona merece. Fue Kant el que siempre nos ilumina en este aspecto, el que era tan partidario de que la moral pasara de un nivel pues un poco infantil a una situación de madurez. Y esto, dice la doctora Carmen Martínez González, habría que traducirlo en la salud pues con un lema que es para los profesionales, es decir, atrévete a dar libertad, y para los pacientes, atrévete a elegir por tu cuenta. Pero claro, libertad se entiende siempre acompañada de una responsabilidad que implica conocer bien los temas, ir adquiriendo experiencia y tener dominada la práctica para saber el grado y el tipo de libertad que puedes dar a cada persona. Y lo mismo ocurre con el paciente. Libertad para elegir, sí, pero cuando le hayan informado con claridad y con realmente y con pues en sus niveles correspondientes. Y esto es lo que en el caso del menor, pues creo yo que les debe plantear a los pediatras bastante dificultad. Cómo conseguir explicar al niño sobre la base de la verdad, con un lenguaje que ellos lo entiendan, cómo escucharlo, cómo resolver sus dudas, cómo salvaguardar a la vez su intimidad, su secreto, incluso frente a los padres, a no ser que haya o que se medie una situación grave que obligue a romper ese secreto. En fin, creo yo que esto, pues me parece a mí que nos puede ilustrar mucho la profesora, porque el entrar en materia práctica en esta cuestión de la autonomía, pues tiene que ser francamente difícil. Luego está el aspecto de la justicia, otro de los principios de la bioética, de esos principios que decíamos antes
que nos iluminan desde el año 79. Claro, la justicia en el mundo de la salud, pues se piensa sobre todo en equidad, en cómo distribuir los bienes, los recursos de manera equitativa. Pero tengamos en cuenta que las circunstancias sociales no son nada favorables. En España se habla de una población infantil y juvenil, es decir, de 18 años para abajo, en que la UNICEF dice hay una tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social de un 34,5%. Vaya, pues son unas cifras importantes para una sociedad aparentemente desenvuelta, moderna y opulenta. De manera que el tema de la justicia, que es otro de las luces de nuestra bioética, pues tiene ahí mucho que iluminar en este campo de la pediatría. Y finalmente, claro, está no maleficencia, la evitación de daños, la evitación de problemas, de efectos secundarios. Estamos ahora en plena euforia de ir detrás de una medicina de precisión que seguramente nos ahorrará muchos de esos daños colaterales de nuestros tratamientos. Pero claro, se puede pecar también de insuficiencia de tratamiento. Pienso en los problemas que puedan tener muchos médicos en las áreas rurales, a lo mejor no especializados en pediatría, pero que tienen que atender población de menores con frecuencia. Y en el sentido contrario está el hecho de los tratamientos desproporcionados, esa necesidad de la adecuación del esfuerzo terapéutico, que ya lo había señalado hace muchos años y antes que nadie el Papa Pío XII, y que se llamó entonces de limitación de esfuerzo terapéutico, después ya de adecuación, pues para dar a cada uno lo que necesita en puridad dentro de la salud. Claro, luego en la investigación clínica, pues también es verdad que tenemos que dar al menor, pues cómo no, la posibilidad de negarse sin mayor violencia a un tratamiento o de despegarse de ese experimento en el que entró, y todo eso pues requiere un continuo diálogo y, como decíamos antes, pues escuchar, explicar, el estar muy en contacto con esa persona menor y saberse poner a su nivel. Yo, para terminar, sí que creo que los menores, afortunadamente, piensan y saben más de lo que pensamos los que somos inexpertos en tratar con menores. Y los menores, a este médico que vela por ellos, que sigue las normas de la bioética, que por lo tanto es un médico bien formado técnicamente, pero también en el plano humano y de la relación personal, pues es para él, yo diría, un gran protector basado en la sabiduría, y que está percibiendo que esa protección le lleva a poner por delante el bien superior del menor, e incluso por delante de los padres si hace falta. Otra cosa es que haya situaciones extremas en que los padres o a veces el juez tienen que dictaminar, pero yo creo que el menor tiene esa sensación. Y esa sensación, claro, ¿quién la da de los que el menor conoce? Yo creo que la da el abuelo. Un abuelo sabio es el pediatra que están soñando los niños, creo yo. El otro día, en estos vídeos humorísticos que funcionan, cayó en mi teléfono móvil uno en que hacían una encuesta a niños de entre 5 y 7 años en una guardería y le preguntaban que qué era para él los abuelos. Decían, sí, hombre, pues son unos familiares muy buenos que nos dejan hacer todo lo que queremos, correr, saltar en las camas. Pero añadían otra cosa, pero además, si los papás no riñen, ellos riñen a los papás. Diciendo, ahí tenemos en el abuelo una fuerza superior que realmente, y esto es lo que creo yo que están viendo en su pediatra, en los buenos pediatras que tenemos y que nos asisten. De otras encuestas ya no voy a hablar de este vídeo, pero en fin, no me resisto a comentar el siguiente, que fue mucho más conciso, que le preguntan, bueno, ¿y qué es el abuelo? Dice, bueno, pues es como la abuela, pero en hombre. Y no dijo más. Claro, ya de ahí no me atreví a sacar conclusiones, pero supongo que está expresando que nada en este mundo es como una buena abuela, como un buen pediatra. Bueno, pues tenemos la suerte, como decía el doctor Lafiguera, de tener aquí a una de las grandes pediatras en España, que es la profesora Bueno, y que él nos dirá su currículum y su
trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cía. Bueno, pues la doctora Gloria Bueno desempeña su labor asistencial como facultativa especialista de área y jefa de sección en las consultas externas de pediatría del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza desde el año 2000. De profunda vocación docente e investigadora, es profesora titular de pediatría por la Universidad de Zaragoza desde el año 2006. Es directora del máster en formación permanente en endocrinología y metabolismo del niño y adolescente por la Universidad de Zaragoza desde el año 2017. Acreditada por la NECA para el cuerpo de catedráticos de la universidad en el año 2023. Presidenta de la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria desde el 2017 al año 2021. Es académica de número de la Real Academia de Medicina de Zaragoza desde el año 2019. Académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de España desde el año 2023. Forma parte del grupo de investigación GENUT de la Universidad de Zaragoza desde el año 2001. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Obesidad Infantil de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica desde el año 2015 al 2019. Es investigadora colaboradora del CIBER en Obesidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III desde el año 2015. Investigadora del Instituto Agroalimentario de Aragón desde el año 2022. Coordinadora y participante de varios proyectos de investigación subvencionados por el Ministerio de Salud español y la Comisión Europea. Y tiene varias líneas de investigación en obesidad infantil, riesgo metabólico, diabetes, crecimiento, pubertad y síndromes genéticos. Autora y colaboradora en numerosos artículos y publicaciones científicas a nivel internacional, así como en congresos nacionales e internacionales. Un brillantísimo y resumido currículum. Cuando usted quiera, profesora. Sí, sí, muy bien. Buenas tardes y en primer lugar quisiera agradecer la magnífica y generosa presentación que yo creo que sobrepasa, por supuesto, las expectativas que yo creo que voy a presentar en esta charla. Muchísimas gracias al presidente de la comisión, al doctor Figuera, al profesor Cía, por haber contado conmigo para participar en este interesante foro de deontología en esta edición del año 24-25. Y yo simplemente resumiría mi currículum en que soy pediatra y, por tanto, lo que hoy voy a decir simplemente son reflexiones que luego cada uno interpretará de una manera o de otra, que yo me he planteado pues, relacionadas con mi práctica clínica. Y me he basado pues, en algunos documentos, más que nada para buscar datos de objetividad. Pero, por supuesto, yo no soy especialista en deontología, me encantaría serlo, pero me parece que necesito una mente privilegiada como las de las personas que me han precedido y otras que están en público. Entonces, iniciando ya mi presentación, pues bueno, simplemente decir que yo tengo que hablar hoy sobre el conjunto de principios y reglas éticas que van a imperar en la conducta médica, en este caso del pediatra, en la atención al menor. Todos ellos son deberes y obligaciones que, como muy bien ha dicho el profesor Cía, se basan en la ética o conciencia moral del ser humano, que está condicionada, es un término dinámico porque está condicionado por el contexto en que nos encontramos, pero que se sigue moviendo por esos grandes principios universales que nos ha comentado, como son el principio de autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia, y estoy de acuerdo con él, con un paciente muy especial, que es el niño que está inmerso en un entorno familiar y social determinado. Y eso determina que tengan todos estos principios una connotación especial que él ya nos ha comentado y que yo he resumido de la siguiente manera. Por un lado, el principio de autonomía, tomar decisiones informadas. Lo veremos a lo largo de la presentación, pero hay que tener en cuenta que hoy por hoy el menor por debajo de los 12 años de edad, en principio, está sometido a un consentimiento por representación. En cuanto al principio de la beneficencia y de la no maleficencia, se podrían resumir o concluir o englobar dentro de esa protección que debemos como derecho humano al niño como menor. Y por último, yo el principio de justicia sí que lo he interpretado más
como la utilización racional de nuestros recursos sanitarios y siempre pues adaptándolos a la situación social en la que se encuentra ese menor. Y con todo esto, pues decir también que si la deontología pues son esas reglas, ese código de conducta, la ética es el cómo hacerlo y la que busca el acuerdo entre las partes, tal y como nos han comentado, pues luego tenemos también una parte muy importante que es el derecho, las leyes, que al fin y al cabo son las que establecen los límites de nuestra actuación. Recordando al doctor Althusser, él decía que las lógicas, que todas ellas son lógicas diferentes, pero todas con una misma dirección, que es la de generar confianza y crear un modelo de sociedad. Y con todo eso, pues me voy a circunscribir a las leyes más recientes españolas que hacen referencia al menor y cuyo contenido fundamental lo he resumido de esta manera. Relativas a la protección hay por lo menos 3, 2 de 2015 y otra de 1996. Relacionada con la autonomía y no el paternalismo que antes se ejercía con los niños, la del 2002. La última ley de educación del 2020, a la que me voy a referir muy poco, violencia, y ya las dos últimas, 22 y 23, la libertad sexual y los derechos de las personas LGTBI, en los que la infancia también está incluida. Y con todo esto también hay un marco autonómico, no siempre tenemos leyes, hay leyes generales y luego está la adaptación a nivel de la comunidad y estas son, me he permitido traer las últimas leyes de salud relativas a la Comunidad de Aragón. Y con este marco legal, pues vamos a definir inicialmente lo que es la condición de menor. Y la verdad es que esta la definió ya muy bien nuestra máxima ley, que es la Constitución española, que determinaba que el menor era aquel que no había cumplido los 18 años de edad. Posteriormente, en la ley de 1995, en el artículo 2, se especifica más y se determina que el niño es toda aquella persona menor de 12 años y adolescente, se decide, desde un punto de vista jurídico, habría que ver mucho la biología en este aspecto, que el adolescente podría ser aquel niño o individuo con edad comprendida entre esos 12 años y la mayoría de edad establecida por la ley a los 18. Pues bien, la Constitución española, por supuesto, en su artículo 39.4, determina que hay que reconocer a los menores esa protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Y aquí recordar que desde el año 1959 tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que ha sufrido sucesivas remodelaciones en el 78 y en el 1990 y que han sido ratificadas prácticamente por todos los países y, curiosamente, Estados Unidos no lo ha hecho nunca. Y en este sentido, los principios básicos de los derechos del niño se basan en la no discriminación, en buscar el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo y últimamente en intentar conseguir la participación infantil en todas las situaciones. Y con todo ello, los objetivos fundamentales van a ser procurar ese cuidado, procurar la educación adecuada y la protección. En el cuidado se hace mención a 3 líneas estratégicas fundamentales: la atención neonatal, la nutrición y las vacunas. En el caso de la educación, se hace referencia a una educación en igualdad y a proteger al niño frente al abandono escolar. Y en relación a la protección, se prioriza ese entorno familiar que tienen que garantizarlo las leyes y en este momento preocupa mucho la relación del menor con los medios de comunicación. Y con todo esto, ¿cuál es la función del pediatra? Pues está establecida en el marco ético de la Asociación Española de Pediatría, AEP como la conocimos, del 2011, donde se guardan los valores personales, profesionales y otras cosas que nos pertenecen a los pediatras. Y entre ellas, yo creo que es muy importante que nuestra propia asociación nos insta a participar en comités de éticas como estos, tanto desde el punto de vista asistencial, de investigación clínica, que tenemos al profesor Loriz, que ha estado mucho tiempo en él, y al Comité de Bioética de España. Entonces, en definitiva, la función del pediatra, tal como nos lo indica nuestro marco ético, es la de curar y cuidar y comportarnos como abogado de la salud y del bienestar del niño. Y con todo esto, pues yo también me tengo que referir a un magnífico documento, que es el que nos trae hoy aquí y que ha sido recientemente revisado en el año 2022, que es el Código de Deontología Médica de nuestra corporación y que agrupa un conjunto de 26 capítulos y nada menos que 93 artículos. Me he permitido pues reflejar algunos de ellos
que hacen referencia al menor y es a los que me voy a profundizar, y siempre desde una reflexión puramente personal. En este sentido, en el capítulo de relación médico-paciente, el artículo 12.1 nos dice que en la asistencia a menores de edad tiene una especial exigencia y que siempre debe primar el interés superior del menor. ¿Qué es ese interés superior del menor? Pues fue definido ya por Renstorff en el año 2002 y, en definitiva, lo podríamos resumir como la posibilidad del niño de perseguir esa autonomía y esa identidad propia, siempre cubriendo sus necesidades básicas y salud, que le permitan vivir de una forma normal, con capacidad de aprender, de comunicarse y de relacionarse emocionalmente con su familia y con la sociedad, y de esta forma llegar a la edad adulta. ¿Quién debe decidir el interés superior del menor? Pues bien, nuestro Código Civil ya dice que existe una figura que es la de la patria potestad, que en teoría se sitúa en ese entorno familiar que, por otro lado, como todos sabemos, es cambiante. En este momento, algunos dicen que nos enfrentamos hasta un conjunto de 10 tipos de familia, con lo cual esa figura de patria potestad, pues a lo mejor también tiene que ser algo más dinámico y menos estático de lo que estamos contemplando ahora. Y en este sentido, cuando la patria potestad no cumple al beneficio del menor, pues siempre el juez puede suspender dicha patria potestad y promover la tutela de este. Recientemente, las leyes de protección del menor del año 2015 pues profundizan sobre los modelos de familia, sobre ese interés superior del menor, y además introducen nuevos conceptos, como son el de que tenemos que descartar el concepto de deficiencia y transformarlo en el de discapacidad. Juicio a partir de esta ley pues lo debemos de interpretar como madurez, se empieza a tener consideración en el riesgo prenatal, en la alfabetización digital, y lo que sí que indica ese cambio de la sociedad que nos encontramos es que empiezan a aparecer otro tipo de perfiles en los centros de protección del menor. Y en este sentido, pues yo creo que cada vez pues hay más menores que con comportamientos agresivos terminan en un centro de protección al menor o con violencia filioparental o incluso pues, situaciones de dificultades para ejercer la responsabilidad parental. Es decir, nuestra sociedad ha cambiado y eso ha hecho también en que la protección al menor tenga que cumplir otro tipo de dimensiones, pero siempre en este momento sin olvidar los lazos biológicos. Y con todo esto, pues paso a los artículos 12.2 y 12.3, donde empiezan a aparecer las circunstancias especiales. Entonces está claro que en los casos de actuaciones con grave riesgo para la salud del menor de 18 años, en principio el médico tiene la obligación, en este caso el pediatra, de informarle a él considerando su opinión y a sus padres o representantes, quienes finalmente prestarán o no el debido consentimiento. Pero nuevamente, cuando exista discrepancia entre ellos, siempre existe la autoridad judicial correspondiente que puede adoptar las medidas necesarias para salvaguardar ese beneficio y la vida y salud del menor. Frente a esto, la ley del 2002, la ley de autonomía del paciente, pues incluyó algo muy importante de cara a la asistencia a la infancia. Entonces se sustituyó el modelo previamente paternalista por un modelo que prefería la autonomía. Es decir, era esa situación en la que el menor tenía derecho y tiene a ser escuchado si tuviere suficiente juicio. Hablamos juicio, madurez. Aparecen ya los nuevos conceptos en cara a la asistencia al menor, de asentimiento y consentimiento, y el término de menor maduro, como el que tiene la capacidad y no la edad suficiente. ¿Cuál es el problema? ¿A qué llamamos menor maduro? En teoría, según Araneda, sería aquel que tuviera habilidad para comunicar decisiones, comprender la información recibida, apreciar la situación y sus consecuencias y manipular racionalmente la información. Pero en medicina, que es una ciencia biológica, nos gusta medir todo. Entonces, ¿cómo evaluamos el grado de madurez de un niño? Y en este sentido yo creo que no hay ninguna escala en este momento que tenga un rigor absoluto. En teoría, la madurez
es alcanzar un determinado nivel cognitivo y volitivo que sea similar al del adulto. Y en este sentido, pues una de las más utilizadas ha sido el estadiaje de Kolber, que determina que a partir de la edad de 12, 16 o por encima de los 16 años, ya podemos hablar de una cierta madurez, porque se pasa de la etapa preconvencional a la postconvencional. Pero eso son datos muy subjetivos y, como decimos, muy difícil de evaluar, y muchas veces dicen que el médico es el que tiene que evaluarlos, con lo cual yo creo que nos ponen en un problema pero bueno, la experiencia clínica al final pues termina por darnos la solución. Y con todo esto, pues ya conociendo lo que puede ser un menor maduro, pues en el artículo 12.2, 12.3 se prosigue y se dice que una cosa son las situaciones de riesgo, las hemos hablado, pero ¿qué sucede con las actuaciones asistenciales ordinarias? Me estoy refiriendo a una resonancia magnética, a una prueba complementaria, a un determinado tratamiento médico. Pues bien, en este caso, el mayor de 16 años goza de presunción de capacidad para tomar decisiones y, por tanto, puede firmar en estos momentos el consentimiento informado. Y, de hecho, dentro de nuestras leyes de sanidad, a partir de los 16 años, ellos pueden tomar ciertas decisiones. Y luego, por debajo de esta edad, pues el grado de madurez nuevamente tiene que ser tenido en cuenta y entonces, bueno, en ese caso, si su madurez fuera suficiente, pues se podría considerar, como digo, en esas situaciones asistenciales ordinarias, no graves, como si fuera mayor de edad. Bueno, pues con todo esto, la realidad siempre supera la ficción. El profesor Cida nos ha hablado de los testigos de Jehová y yo creo que todos hemos tenido experiencia en una guardia de un niño, hijo de un entorno familiar testigo de Jehová que precisa una transfusión. Y siempre hemos tenido el mismo problema y unas veces se ha resuelto de una manera y otras veces otra. En este caso, pues la muerte de este menor de 13 años pues conmocionó al país hace ya unos años. ¿Y por qué? Porque el niño pues precisaba una transfusión, porque su vida estaba en peligro y los padres, por su cultura y creencia, rechazaron esta situación. Posteriormente, todo recayó en la decisión del Ministerio Fiscal, que lógicamente autorizó la transfusión porque había un riesgo vital. Pues bien, finalmente, el menor de 13 años la rechazó, con una situación clínica muy preocupante, de terror, agitado, violento, de gran excitación. Y los médicos desestimaron realizar dicha transfusión porque podía precipitar una hemorragia cerebral. Con lo cual, todas las consideraciones que hemos hablado, en este caso, como vemos, luego hay que contextualizarlos. Finalmente, pues todos los padres terminaron siendo juzgados, pero absueltos, una vez más, por un delito de homicidio por omisión. Bueno, entonces, si nos referimos concretamente a nuestra comunidad, pues lo que en este momento impera es que el consentimiento, en caso de menores, debe darlo el representante del menor, pero después de haber escuchado y, en todo caso, incluso su opinión cuenta si es mayor de 12 años. En este caso, el mayor de 12 años asiente, pero el que firma el consentimiento es el progenitor o el que tiene la patria potestad. En el caso de menores, y aquí entra la palabra emancipada, que no entra en muchos otros códigos o leyes, en el caso de menores emancipados y adolescentes mayores de 16 años, pues hablaríamos nuevamente de la posibilidad de ese consentimiento voluntario y luego pues tener en cuenta también que en Aragón me ha llamado mucho la atención que en el caso de las voluntades anticipadas, donde estarían incluidos, por ejemplo, los trasplantes de órganos, el menor emancipado o menor aragonés mayor de 14 años pues ya puede intervenir. Y luego decir, pues bueno, que luego hay unos supuestos legales que están en discusión continuamente y que se refieren al régimen general, como son la interrupción voluntaria del embarazo, los ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción asistida. Con todo esto, bueno, yo cierro este pequeño apartado de reflexión que supongo que dará lugar a muchas intervenciones y a muchas preguntas. A continuación, en el apartado de calidad en atención médica, llegamos al artículo 18.2, que nos dice que las exploraciones complementarias no deben practicarse de manera rutinaria, indiscriminada o abusiva. Y no lo puedo suscribir más. Y en este sentido, pues una imagen pues cuenta más que 1000 palabras. Los pediatras somos partidarios de que los niños en todos los procedimientos estén acompañados. Hay que mitigar el dolor, incluso cuando el niño es pequeño, al niño le duelen las cosas, aunque solo llore y pensemos que llora por otras cosas.
Y luego, por otro lado, pues muchas veces nosotros tranquilizamos a los niños con prácticas que, como vemos, no son de adultos y son propias de la edad pediátrica. Por otro lado, muchas veces trabajamos en servicios de pediatría de grandes hospitales donde tenemos que aprender a utilizar el material fungible específico para niños y apropiados para su edad y plantearnos cuántos mililitros necesita en cada extracción un niño para determinadas patologías, porque estamos acostumbrados a que los laboratorios muchas veces nos indiquen tantos centímetros cúbicos, tantos otros, y no los discutamos. El pediatra es responsable y tiene que discernir esas cantidades y sobre todo en los niños más pequeños. Y con todo esto, pues llegamos a otro punto importante que nos indica nuestro código deontológico y que dice: todo médico, en nuestro caso el pediatra, cualquiera que sea su actividad profesional, debe fomentar la promoción, la prevención y la educación para la salud. Y esto a los pediatras nos gusta muchísimo, y cuando hablamos de promover la salud, pues nos vamos siempre al campo de las vacunas. Por lo que consigamos que vacunar a los niños ha sido el gran éxito del siglo XX, la erradicación de importantes enfermedades como eran la viruela o incluso la polio. El problema, bueno, en este momento lo tenemos fácil. Tenemos en nuestra Asociación Española de Pediatría el Comité de Asesor de Vacunas, que nos indica con la evidencia científica suficiente actualizaciones, y como vemos, pues estamos vacunando a los niños prácticamente desde la etapa prenatal, porque incluimos a las embarazadas, hasta los niños de 18 años. Pues bien, en este sentido, ¿qué tengo que decir? Que a pesar de que este sea un calendario vacunal sistemático, que es el que aconseja la Asociación Española de Pediatría, y luego en cada cartera de servicios de las comunidades españolas pues se adecúa al máximo, bueno, pues hay que decir que las vacunas, pese a todo, no son obligatorias. Y al no ser obligatorias, pues bueno, pues se dan, pues estamos continuamente en contra de los principios éticos universales. Por un lado, la cobertura vacunal es muy dispar dependiendo del país que nos encontremos. En rojo vemos la situación del país africano y, sin embargo, nosotros en España pues estamos muy contentos porque nuestra cobertura vacunal en la infancia pues es excelente, y yo creo que aquí es gracias también a la importante labor que realizan nuestros pediatras de atención primaria, que se implican muchísimo con las familias y que estoy convencida que son la principal causa de que la población española no tenga un número muy importante de personas antivacunas. Y es gracias a esa educación diaria que realizan nuestros pediatras con las familias. Y con todo esto, pues tenemos que enfrentarnos a esa peligrosa moda antivacunas, ante la cual, ¿cómo hay que responder? Pues ya el profesor Cía hacía esa mención. Hay que involucrarse, hay que argumentar y persuadir con la evidencia científica existente, y eso es lo que hacen nuestros pediatras. Y luego hay que utilizar una responsabilidad compartida buscando acuerdos. Es decir, nuestras herramientas son la empatía, la deliberación, el generar confianza, el ser proactivas, y desde luego a lo mejor no es solamente una visita, sino son más de uno. Y con todo esto, pues sí que también lo que es el conocimiento, al final es la mejor medicina para la vacuna, para las antivacunas. Y con todo esto también quiero hacer una apreciación en este sentido para el menor de 16 años que conviva en una familia, pues en ese momento desestructurada. Y entonces para esto también hay unas condiciones. Cuando la vacuna está dentro del calendario oficial, en principio se precisa únicamente el consentimiento verbal del progenitor que acompaña al menor. Si esta vacuna está fuera del calendario oficial, se necesita el consentimiento de los dos progenitores y con documento firmado, no oral. Y si los progenitores no se ponen de acuerdo, nuevamente los tribunales toman el papel y suelen atribuir la facultad de decisión al progenitor favorable a la vacunación en bien de la comunidad, del niño, pero también de la comunidad. Y con todo esto, pues pasamos a otro capítulo que reza, el capítulo 42.2, que reza con lo siguiente: las prescripciones terapéuticas del médico deben ser claramente comprensibles y entendidas por los pacientes y por otros profesionales sanitarios, a fin de evitar errores. Esta situación me parece especialmente relevante en el niño, porque el niño, al fin y al cabo, no es un adulto en miniatura. ¿Qué quiere decir? Pues que debemos de recordar tragedias como fue la de la talidomida,
fármaco antiemético utilizado en las embarazadas gestantes de Europa a principios del siglo XX y que dio lugar a que más de 10.000 niños europeos tuvieran estas graves alteraciones al nacer en extremidades inferiores. Resaltar que siempre hay héroes en estas situaciones y en este caso presentó a la doctora Kelsey, a la izquierda, de Estados Unidos, responsable de la FDA, de la Food Drug, que se negó a introducir esta medicación en su país porque tenía ciertas dudas. Pues bien, salvó a muchos niños de este grave problema. Y con todo esto, decir en este apartado que probablemente algo que nos preocupa a los pediatras es que tenemos que expresar que no todos los medicamentos tienen indicación para niños y eso lo tenemos que tener en cuenta. Que además las dosificaciones que utilizamos son diferentes a las del adulto, habitualmente por kilo de peso por metro cuadrado. En mis tiempos el pediatra siempre llevaba una calculadora en la mano, ahora llevamos un móvil. Y luego también es de preocupar que la adherencia al tratamiento en algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo puede ser el VIH o la tuberculosis, a veces está desprotegida por las formas de presentación. El hecho de que no tengamos formas de presentación de los medicamentos muchas veces adaptadas a la infancia da lugar a que tendamos a utilizar medicamentos con comprimidos como adultos, que eso dificulta muchísimo por sabor y por dosificación la prescripción en la infancia. Y con todo esto, pues llego al apartado que yo creo del que he seleccionado más artículos, que es el de la sexualidad y reproducción. Y en el primero de ellos, que me parece el más importante, no me voy a referir, porque es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido, totalmente de acuerdo, y yo creo que me voy a referir a la magnífica charla del doctor Altisent al principio de este foro, y entonces a lo que sí que me voy a referir, a qué sucede cuando ese niño nace antes de tiempo. Entonces eso es un objeto de discusión constante en nuestras sociedades científicas. ¿Cuál es el intervalo de viabilidad de un recién nacido prematuro? En este momento pues está claro que existen muchas consideraciones. La biología y la capacidad tecnológica del momento e incluso del sitio en donde nace ese niño, los valores familiares, el entorno social. Y entonces por eso tenemos que hablar de un rango de viabilidad que está entre las 22 semanas de la gestación, apenas 5 meses, y las 26 semanas de gestación. Y las sociedades científicas pues entran en consenso, eso que nos gusta ahora tanto, y deciden qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de estos niños cuando nacen bien a las 23 semanas, en este caso no se reanimarían, utilizaríamos esas medidas de confort y a partir de las 25 semanas realizaríamos esa reanimación activa. Pues nuevamente pues la realidad supera la ficción. Y aquí les presento a Amelia Taylor, una bebé de 21 semanas que nació con un peso de 280 gramos, una longitud de 24 centímetros, háganse la idea el bolígrafo que la acompaña, y aquí pues se hizo la limitación del esfuerzo terapéutico, se creó su entorno estable, hasta que llegó un momento que se observó que había signos de vitalidad y entonces el médico decidió, el neonatólogo en este caso, actuar. Pues bien, esta niña luego ha sido una niña feliz, yo creo que ya es adulta feliz, o lo espero, porque ya no se ha publicado mucho más de ella, y simplemente se nos informó que se había educado con una discapacidad leve. Por tanto, límites, la vida a veces no tiene límites. Y con todo esto, pues también insistir en este aspecto, pues que pensamos, hay un mito, que es que los niños no necesitan cuidados paliativos. Y entonces en estos niños, como digo, que están en estas condiciones, también los tenemos que utilizar y luego reflejar que recientemente, en el año 2014, se ha publicado por el Ministerio de Sanidad una guía de práctica clínica sobre cuidados paliativos en pediatría. ¿Y qué niños son los que los van a necesitar habitualmente? Pues como vemos aquí, en este esquema, dentro y por debajo del mes de vida y por debajo del primer año, pues serían causas previsibles son el 87%. Son niños que nacen con malformaciones congénitas o derivados de problemas durante la etapa perinatal. Y posteriormente, pues en la etapa pues cerca de la adolescencia, pues desgraciadamente pues son los problemas oncológicos los que nos aumentan las cifras en cuidados paliativos infantiles. Y con todo esto pasamos a otro artículo. Dentro de las obligaciones también del pediatra está la de informar sobre las ventajas que se derivan de la procreación responsable y de unas prácticas sexuales seguras. Estamos entre adolescentes, los tenemos que educar entre el colegio, la familia, el colegio
y también los pediatras. Nuevamente, una lanza para nuestros pediatras de atención primaria, que son los que se relacionan más con estas familias. Pues bien, aparte de eso, ¿qué es lo que más nos preocupa en estos momentos? Es que existe un incremento de las enfermedades de transmisión sexual en estas edades, con el riesgo potencial de ser transmisor de la misma y con la obligación ineludible de que tiene que comunicar estas circunstancias a las personas con las que haya mantenido relaciones. Y esta es una situación que a los adolescentes no les gusta hacer. Y entonces en este momento nos estamos convirtiendo en cómplices si no actuamos frente a este problema. En relación al embarazo y la maternidad en adolescentes, no voy a profundizar, pues hay circunstancias que determinan que probablemente pues, el número de embarazos en niñas adolescentes pues, ha disminuido en los últimos años, pero como digo, sí que me interesa mucho la situación actual de las enfermedades de transmisión sexual que se están incrementando año a año. Como vemos aquí, pues son gráficas de los años en 2006, del 2016 al 2021. Y entonces para todas las franjas de edades, pero especialmente para la adolescencia. La infección gonocócica es la primera de ellas, la sífilis y la clamidia trachomatis está involucrada en el 39% de estas situaciones en las que, como digo, estamos obligados los pediatras en implicarnos en esa limitación de la propagación. Y con todo esto llego a otro punto álgido. El médico debe respetar, y el pediatra, tanto la orientación sexual como la identidad de género de sus pacientes y estas nunca deben ser motivo de discriminación o rechazo, por supuesto. Pero la diversidad sexual cada vez es más diversa, pues valga la redundancia. Cada vez ampliamos más esas poblaciones y entonces está claro que la ley del 23 pues, ha venido pues, a intentar resolver de cierta manera cuál debe ser nuestra conducta o unos consejos. Entonces, en primer lugar, pues bueno, se refiere a las condiciones relativas a la salud sexual y una de las cosas que he quitado allí es que una de las cosas que prohíbe a partir de este momento son las terapias de conversión. Ese es uno de los lemas más importantes de la ley, pero a partir de este momento, en relación a la infancia, ¿qué dice? Pues se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años. En el caso de personas entre 12 y 16, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor, siempre que, por su edad y otra vez su madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas. Bueno, entonces en este sentido nuevamente ha habido se ha pronunciado también el Comité de Bioética de la Asociación Española de Pediatría, pues que acerca del respeto a la diversidad, a proteger el interés superior del menor, a intentar esa participación activa del menor. Nuevamente aquí el pediatra es una pieza clave para dialogar con la familia y muchas veces intentar buscar acuerdos. Y luego, por supuesto, habría que garantizar ese acceso seguro, equitativo e integral de la atención sanitaria que en este momento, pues para ciertas prácticas, pues no es la norma. Y con todo esto, claro, nos enfrentamos en nuestro dilema social y nuestro dilema ético es que además contamos con guías clínicas adaptadas a la pediatría. En este caso, a la incongruencia sexual. Y nos hablan ya pues que lo ideal es empezar un tratamiento bloqueante de la pubertad con fármacos análogos del HRH a la edad de 12-14 años. En este caso el tratamiento sería reversible, pero el paso posterior es irreversible ya. Y en este caso se podría proponer la terapia hormonal cruzada, según la evidencia científica, según las guías internacionales, a los mayores de 16 años o a aquellos con 13 años o 14, sí, madurez suficiente. Nuevamente, la responsabilidad del pediatra, en este caso el endocrinólogo pediatra, entre los que me encuentro, que tenemos que decidir si ese menor tiene la madurez suficiente como para asumir este tipo de tratamientos, cuando además son irreversibles. Y por último, la cirugía sí parece que está más clara y en principio pues no está recomendada hasta la mayoría de edad, teniendo en cuenta que parece ser que sí que la cirugía mamaria, en caso de disconfort, se podría hacer antes, pero decir que en nuestra cartera de servicios de Aragón no está contemplado hacer cirugía mamaria en la incongruencia sexual hasta los 18 años de edad. Y con todo esto paso a otra situación totalmente distinta, que a veces se confunde, que son aquellas entidades clínicas denominadas
bajo el epígrafe desarrollo sexual diferente. En este caso, de una manera biológica, hay una discordancia al nacer entre el sexo genético, el sexo gonadal y el sexo genital. Y en algunos casos, como vemos, coexisten en el mismo individuo genitales femeninos y masculinos. Pues bien, la responsabilidad del tratamiento y la orientación para el médico es muy importante. Normalmente se dice contar con un equipo multidisciplinar. Pasa de forma prenatal, en el diagnóstico prenatal, y luego en las primeras etapas de la vida por el diagnóstico etiológico, por la asignación adecuada de género, cuando todavía no sabemos muchas veces ni siquiera cuál es la entidad clínica a la que nos referimos, el asesoramiento genético y nuevamente la cirugía. Y los cirujanos opinan en guías de consenso y nos dicen que en algún tipo de cirugía, como sería intentar remediar un falo, la faloplastia, debería de hacerse precoz, por debajo de los 2 años. Miren esta diapositiva, que es muy antigua. Este tipo de reconstrucción hoy en día no está permitida y solo se permitirán estas prácticas y de forma muy limitada a solicitud de la persona menor que se considere madura entre los 12 y 16 años. Nuestros cirujanos pediátricos en este momento se niegan a hacer este tipo de intervenciones. En nuestro apartado debemos hablar de participar en esa detección y erradicación del abuso y la violencia sexual y de género, y solamente en pacientes vulnerables, en este caso en menores. Y en este sentido, pues esta infografía me parece muy útil, la voy a simplificar diciendo que el perfil de la víctima parece que es claro, son mujeres de edad de 12 años y medio, que en un porcentaje limitado tienen discapacidad intelectual. El perfil del agresor suele ser un varón que además está próximo a la familia y saber que en este momento más del 50% se producen a través de las tecnologías. Pues bien, ¿cuál es nuestra participación y nuestro papel? Pues identificarlas. Entonces, ¿cómo las vamos a identificar cuando muchas veces estos niños no las verbalizan? Pues tenemos que estar alertas sobre los cambios bruscos de conducta, problemas psicológicos de ansiedad, miedo a la vergüenza, niños que vienen con intentos autolíticos a las urgencias, con ideaciones. Entonces, con todo esto hay que saber que en este momento de todas las víctimas el 70,3% no está recibiendo tratamiento psicológico. Vamos a hablar de la violencia también en general, en las que estamos implicados, y en este sentido saber que la Ley de Protección del Menor define hasta 20 tipos de violencia frente al menor. Y en este sentido me voy a referir a un protocolo reciente, que es el Protocolo Común de Actuación Sanitaria frente al maltrato infantil. Entonces, lógicamente no se ve, desarrollan un algoritmo de esos que nos gustan tanto, que luego no se ven ninguno, pero los pasos pues es etiquetar el tipo de violencia, el entorno en que se produce, si es urgente, ordinaria, repetida o no, y lo más importante es que si uno lo sospecha lo tiene que notificar. Y ahí están los servicios sociales, la protección a menores y el juzgado. Y luego muchas veces a estos niños pues los refieren a urgencias de los hospitales, porque allí procuramos el ingreso en muchas ocasiones para conseguir ese aislamiento y esa protección inmediata del menor mientras se ponen las medidas oportunas. Y en este sentido, bueno, en este manual, pues esto lo vamos a ver mucho. El TEM4 FaceTal, que es un algoritmo que diseñó la doctora Maggie Clyde, pues para definir cuándo sospechar en un niño que pueda haber algún problema de maltrato. Entonces, TEM hace referencia a heridas en el torso, en los oídos, ears y en el cuello, neck, y luego Faces haría referencia al frenillo, al ángulo de la mandíbula, a las mejillas, a las hemorragias conjuntivales y todos esos niños por debajo de 4 años. Cuando los niños son menores de 4 meses, cualquier hematoma en cualquier localización nos tiene que poder hacer pensar en la posibilidad, no la certeza, nunca certeza, la posibilidad de un maltrato. Y por último, también la P hace referencia a cuando evidenciamos heridas o hematomas con un patrón característico, como pueden ser pues, la villa de un pantalón. Bueno, pero probablemente de los casos de maltrato infantil más evidentes y con una magnitud importante es la negligencia. Entonces, la negligencia está presente en nuestra sociedad, sobre todo en los entornos más pobres, y es una forma de maltrato infantil que yo creo que todo adulto, no solo el médico, debe de defender y debe de informar. Todos son niños, además, pues con higiene deficiente, que no están bien nutridos, a los que no se les lleva al pediatra para vacunar, no acuden a las consultas, tienen en educación
se les define porque tienen retrasos en áreas de desarrollo y tienen importantes cifras de fracaso y absentismo escolar. Estos niños también nos tienen que preocupar, hay que atenderlos, pero también hay que ponerlo en manos de los trabajadores correspondientes, que en este caso son los servicios sociales, que observarán si es necesario o no poner medidas judiciales oportunas. Y desde luego la Ley de Protección del 2021 estratifica todo lo que puede ser la conducta a seguir, porque ninguna violencia contra los niños es justificable y toda violencia contra los niños pues se dice que podría ser prevenible si la sabemos identificar de forma precoz. Y con todo esto yo estoy llegando ya al final de mi charla, luego pues llegarán las preguntas, la discusión, y me quería referir, porque pensaba que el profesor Ramos iba a estar aquí para que discutiera conmigo, el tema de las pruebas genéticas, ¿no? Las pruebas predictivas, dice nuestro código en el artículo 69.3, de enfermedades genéticas solo se deben realizar cuando sus fines sean médicos y para identificar a portadores de un gen responsable de una enfermedad. Entonces, esta diapositiva se la ha tomado al profesor Ramos precisamente en una sesión, también en este foro de hace 2 años, en que decía que efectivamente identificar esas variantes de predisposición o predictivas de salud aumenta el riesgo de la enfermedad, pero es que tener una predisposición genética no significa que una persona presentará la enfermedad. El estilo de vida y los factores ambientales también intervienen. Entonces, en este momento de eclosión de las pruebas genéticas, yo creo que es responsabilidad del médico y en nuestro caso el pediatra saber cuándo tenemos que pedir esas pruebas y qué es lo que van a aportar al paciente, porque no es para ponernos una medalla que hemos identificado el último gen, es para dar soluciones. Y en este sentido yo me quedo, que a lo mejor estoy un poco anticuada, pero me gustó muchísimo el posicionamiento de la Asociación Americana de Genética, que en el año 2015 decía que proponía deferir las pruebas genéticas en niños si se referían a patología adulta que además no tuviera tratamiento durante la infancia. ¿Qué necesidad hay? Entonces, esto lo quería discutir con el profesor Ramos hoy. Lo daré mañana. En adolescentes también debemos de valorar el impacto psicológico de la información. Y luego, que muchas veces todos sabemos que hacemos una prueba genética con un fin y encontramos hallazgos secundarios. ¿Los tenemos que informar o no? O solo si tienen utilidad clínica. Entonces, eso es otra caja de Pandora que hemos abierto y que, bueno, pues que tenemos que saber utilizar. Y más todavía en el caso de un niño que tiene toda la vida por delante. Y esta diapositiva se la dedicó al profesor Loris, no sabía que iba a estar aquí, que ha sido pues un miembro muy importante del Comité Ético de Investigación Clínica en Aragón. Yo no tengo tiempo de hablar de la ética en la investigación, pero sí quiero resaltar pues, los puntos fundamentalmente que él consideraba en esta revista, que decía que era necesaria investigación clínica en niños, luego supongo que matizará, la necesidad de ese consentimiento informado, bien explicado, a la altura de un niño, adaptando la información, por supuesto la importancia de los comités éticos que tienen que valorar estos procedimientos y que en el caso de un ensayo clínico o un procedimiento invasivo siempre tiene que estar el Ministerio Fiscal. Y con todo esto yo ya acabo, pretendo hacer reflexiones muy dispares y efectivamente pues la deontología nos dice el qué hacer, pero yo me quedo con las palabras de Jeremías Bentham, de la doctrina utilitarista, que para algunos pues, fue el padre de la deontología y que decía que al fin y al cabo el objetivo de la deontología es hacer lo correcto y tiene como objetivo pues, conseguir la mayor felicidad posible para el mayor número de personas. Y en mi caso, pues como soy médico, pues yo me tengo que referir a Hipócrates y a ese principio universal para los médicos del primum non nocere, no hacer daño. Y en este caso, pues es en el niño. Tenemos que procurar una infancia lo más feliz posible, sana, porque así llegaremos a tener un adulto pues en plenitud de condiciones. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Gloria Bueno, porque desde luego nos ha presentado un panorama de la atención al menor muy complejo, tanto que daría para una sesión monográfica de todas y cada uno de los aspectos que nos ha presentado. Y sin embargo ya ha sido capaz de darnos una visión panorámica y a la vez que profunda. Bueno, el foro ha despertado un magnífico interés y así recibimos felicitaciones desde Vitoria, Salamanca, Vigo, Teruel, Vitoria, Badajoz, Santander, Cuenca. En fin, ha despertado
Valladolid ha despertado muchísimo interés. Muchas gracias. Doctor Cía, ¿alguna pregunta, alguna intervención por parte del público? No, gracias. No. Lo que sí es cierto es que hace unos años la Comisión de Deontología recibía muchas consultas sobre dudas de atención a menores y últimamente prácticamente no tenemos ninguna. Esto significa que los pediatras, tanto de atención primaria como los que trabajan en un hospital, como los comités de ética asistencial que hay en cada centro hospitalario, están desarrollando una fantástica labor, no solo de educación frente a los niños y a los representantes legales y a los padres, porque esto desde luego se ha notado muchísimo. Antes eran muy frecuentes estas consultas de casos concretos que hago con este menor en este aspecto y sin embargo desde hace un par de años ya prácticamente no viene ninguna consulta. Yo tengo que agradecer pues también a todos los comités de bioética de la Asociación Española de Pediatría que, como vemos, son muy activos y continuamente se están pues posicionando sobre los conflictos más frecuentes y a lo mejor puede ser el motivo. La implicación personal yo creo que siempre ha existido y yo creo que por mi parte yo demandaría mayor formación porque esto va cambiando y claro, uno de los artículos que yo había también seleccionado, pero luego que por la primera del tiempo, es la necesidad de la formación en dermatología del grado y del posgrado. Y en mi caso yo digo del posgrado, porque yo desde luego hace muchos años que estudié. Y entonces yo creo que es muy importante la labor que se hace de actualización, porque sobre todo las leyes van cambiando. No se oye, ¿no? En el cuello. ¿Aquí? Está bien puesto, ¿eh? A lo mejor no está... ¿Está encendido, no? Sí. No lo sé. Perdón. Sí, está la luz. Vale, de acuerdo. Pues eso que yo que agradeceríamos que una mejor formación, porque yo por lo menos en mi caso actúo por lo que leo, por la evidencia científica que se me presenta y luego también pues un poco por la experiencia, ¿no? Entonces al final pues yo creo que es la manera de que todos tuviéramos un poco más formación. Yo creo que eso nos falta. Y eso. Sí. Doctor Loris. Bueno, yo voy a hablar un poco por viejo, ¿no? Porque yo empecé la residencia de pediatría en Barcelona el año 66. Todavía no se ha inventado la palabra bioética en el sentido que la conocemos hoy. Podría contar todo lo contrario que se ha comentado con respecto a lo que dicen en el código y tal, porque creo que hacíamos auténticas barbaridades a los niños. Porque además, si había que sondarle, se le sondaba a la barba, tuviese un mes como si tuviese 10 años. O sea, era un paternalismo absoluto y hacíamos y deshacíamos todo lo que nos mandaban. Yo era residente y me tocaba hacer lo que me mandaban. Punción lumbar, pues punción lumbar. El padre fuera, la madre a otro lado. Y hemos tenido que ir aprendiendo muchísimo durante todos estos años a cómo comportarnos. ¿Ya? Y me ha encantado cómo lo has explicado y tan completo y tan esto que de verdad, te lo digo de verdad, que me ha encantado. Y uno de los grandes problemas lo acabas de nombrar, es la formación continuada. En la facultad aprendemos y se aprende, pero la vida sigue y se van haciendo cosas nuevas. Y es lo que se le llama en investigación integridad en la investigación. Aquí habría que llamarle integridad en la asistencia, quiere decir, todo el marco de valores que tiene que tener el médico, que lo viene reflejado en parte en el código deontológico, para que se hagan las cosas con arreglo a esa conducta responsable. Y eso necesita necesita fundamentalmente formación a los distintos niveles. Eso en investigación, que es lo que más hago ya, en bioética en investigación, lo que más hago ya ahora es llamar la atención sobre la integridad científica o integridad en investigación. Y es que falta formación, se hacen cosas por desconocimiento y son desconocimientos brutales. Por ejemplo, la gente no sabe que no se puede copiar en investigación y todavía hay gente que copia de una forma tal. Y quiero resaltar todo el sarampión, por ejemplo, el ejemplo
lo que puede hacer una mala utilización de la investigación. En el año 1989, Wakefield publicó un trabajo en The Lancet en el cual asociaba la vacuna de sarampión con el desarrollo de autismo. Sí. Y lo publicó. Tardaron 12 años en publicar una retractación. 12 años. Pero el daño que produjo esa simple investigación todavía se está padeciendo por las epidemias de sarampión que hay producida por las no vacunas. Hoy precisamente en la radio hablaban de que en España está aumentando notablemente la epidemia de los casos de sarampión, con mortalidades, etcétera, etcétera. O sea, que la formación en conductas, en integridad, sea lo que sea, en investigación, asistencia y demás, después de tantos años de perspectiva, creo que es fundamental. No solamente en aspectos tecnológicos. Y cuando vamos a congresos y demás, casi siempre es todo tecnología pura y dura. Pero se dejan de enseñar este tipo de aspectos que creo que son fundamentales. Aparte de que lo agradecerían los pacientes, lo agradecerían los recursos para lo que es la salud en general y los sistemas nacionales de salud. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Y otra cosa es que quería hablar al doctor Cía, que nombró sobre los abuelos, que también había que nombrar los abuelos tóxicos. Los abuelos tóxicos. Los abuelos tóxicos. Abuelos tóxicos. Definición. Pues son aquellos abuelos que están jodiendo continuamente a los nietos y a los padres. En palabras llanas. Aquí hablamos de abuelos tan sabios como los pediatras. En relación con lo que decía el doctor Lori sobre la formación, la doctora Bueno nos ha mostrado una serie de leyes que regulan diferentes aspectos de la atención al menor. Los médicos tenemos que conocer esas leyes. Somos muy reacios a leernos las leyes. Y entonces, muchas veces en las leyes está la clave de nuestra actuación y la prevención de posibles demandas que podamos tener. Hay que conocer las leyes. Sí. Y los códigos que aceptan. Porque yo cuando hablo de la charla de integridad científica en general, integridad de investigación, una de las cosas que es fundamental para que la gente utilice buenas prácticas en investigación son los códigos de cada centro o de cada institución en donde se hace investigación. En Aragón hay Código de Buenas Prácticas de Investigación en el Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón, en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, un Código de Buenas Prácticas para tesis doctorales en la universidad, un Código ético en la universidad, un Código de Buenas Prácticas en general para investigación. O sea, que hay un montón. Cada vez que pregunto a los que vienen a las charlas de quién conoce el Código de Buenas Prácticas del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón, no lo conoce nadie. Y llevan desde el año 80, llevan más de 6 o 7 años. ¿Qué quiere decir? Que están colgados, están allí, pero los códigos que yo digo, como digo, no tienen patas. Tienes tú que ir al código o la institución en donde se realizan, hacer que se haga actuaciones dirigidas a que la gente conozca su contenido, explicarlos y tal. Y es la única forma. Nadie sabe aprendido. Nadie nace aprendido. Hay que aprender. Bien, aquí siguen llegando muchas felicitaciones. Dice, no se puede resumir mejor en una hora este complicadísimo tema. Y hay 2 preguntas. Una pregunta que nos dice, vamos a ver, ante la sospecha de maltrato en un punto de atención continuada en la atención primaria, ¿qué hacer? ¿A quién notificar en ese momento? Bueno, qué difícil. A ver, yo creo lo primero, nosotros la primera mano que tenemos siempre es el trabajador social. El trabajador social, que en principio tiene definida una serie de conductas de riesgo, y entonces él es el que primero investiga el caso y a continuación, pues según los indicios que vea, pues ya de forma conjunta con el pediatra y con el trabajador social, pues ya se pone en manos de la autoridad correspondiente, concretamente con menores. Entonces, en este caso es para empezar a investigar.
el caso. Y eso también hay que advertirlo porque hay sensibilidades en las familias. No es la primera vez que luego nos hemos equivocado. Entonces, con una sensibilidad especial hay que utilizar estas situaciones, decir que es en bien de su hijo y entonces, bueno, pues que vamos a ver la manera de ayudarlo y entonces, bueno, pues un poco yo creo que nos basamos mucho, yo creo que en los trabajadores sociales que hay, que están en este momento ubicados en el hospital, pero también en cada área de salud correspondiente y es el primer, la proximidad mayor que tenemos. Claro. Si esa sospecha de maltrato aparece cuando se explora al niño, en ese caso, parte al juzgado. Bueno, en ese caso yo creo que la recomendación, vamos, yo creo, no sé, que algún pediatra de atención primaria hay por aquí, o Elena, habitualmente en esos casos pues muchas veces se mandan al hospital por intentar aislar al niño y protegerlo. Y entonces luego también así se ve mejor la actitud de las familias, entonces se le ingresa con un motivo determinado y a partir de ese momento pues se hacen las primeras investigaciones y cuando se ve que la situación está controlada y en una dirección determinada, pues entonces ya pues se da de alta. Y entonces se les persigue. Luego, por otro lado, también son familias en las que yo creo que necesitan también, en este sentido, una gran colaboración con educación. O sea, porque en educación también lo siguen y son familias que continuamente dicen, sí, cuando informamos a los servicios sociales nos dicen, si a esta familia ya la tenemos, porque le dieron en educación porque no llevaba a los niños al colegio o los llevaba muy sucios. Y ya estuvimos trabajando con ellos, con un educador que les explicaba, porque a veces es la ignorancia y la pobreza y hay que dar una oportunidad también a las familias para reestructurarse otra vez y funcionar. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué opina sobre los informes psiquiátricos periciales de niños a solicitud de uno de los progenitores sin el consentimiento del otro en separaciones conflictivas? Qué difícil. Sí que, a ver, yo creo que eso es responsabilidad judicial. Yo no creo que nosotros nos tengamos que meter en esas cosas. Yo siempre digo que yo voy a hacer un informe clínico y que yo hablo de la clínica de los niños, pero que yo no voy a hablar. A nosotros a veces sí, la verdad es que no sé si están bien orientados o no, pero más que ese tipo de informes psiquiátricos, que ya me parece muy duro, desde luego yo no lo recomendaría y como yo no lo haría, pues me imagino que al psiquiatra no le llegaría, porque todo esto pasa por un pediatra de atención primaria o un pediatra de especialidad que decide hacer ese informe para el psiquiatra. Y yo creo que a lo mejor hay otras maneras, ¿no?, de orientar la situación. Y no tienen que ser psiquiatras, pueden ser psicólogos también. Y en este sentido, psicólogos hay en los colegios. O sea, que yo creo que no hay que ir a un psiquiatra cuando tenemos psicólogos y luego en los niños pequeños también tenemos el sitio de atención al menor, etcétera, que yo creo que son sitios en los que el entorno del niño se protege mucho más que en un psiquiatra, que lo que vamos a hacer es iatrogenizar al niño, ¿no? Es la víctima de la situación. Entonces, pero sí que lo más frecuente, más que los informes psiquiátricos, a nosotros nos piden mucho, pues por ejemplo, el informe de que la madre ha acompañado al niño a todas las visitas y el padre no. Esas situaciones son muy frecuentes. Y entonces nosotros, pues a veces decimos, pero ¿esto qué te va a valer? ¿Tú crees que te va a servir algo con respecto a tu hijo? Y muchas veces encima te lo dicen delante del niño. No os dais cuenta que estáis convirtiendo al niño en el caballo de batalla. A lo mejor tenéis que buscar otro tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, por eso que a veces somos abogados, ¿no? También estamos ahí en medio intentando, pero a veces es complicado y seguro que nos equivocamos muchas veces, yo por lo menos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, siguen llegando felicitaciones y aunque es un asunto muy complejo, pues de momento no hay aquí preguntas en el foro. Una pregunta presencial, veo. La gente siempre hace preguntas a última hora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Como ha recogido en la presentación, pues felicitaciones por habernos expuesto en tan poquito tiempo, una hora semejante trabajo de práctica que realizan los y las pediatras, desde luego. Mi nombre es José Antonio y trabajo en protección de menores de Aragón. Entonces, por mi parte, pues felicitarle por la exposición que ha hecho
Y por otra parte, pues nosotros desde el ámbito de protección pues tenemos una visión un poco sesgada porque trabajamos justamente con niños y familias en algunas situaciones de riesgo, de posible maltrato, en otras de maltrato, etcétera, con lo cual nos queda por ver una parte muy amplia de población, en este caso de Aragón, ¿verdad? Que las realidades son distintas en el mundo rural, en las ciudades, en Zaragoza, en el resto de Aragón, etcétera. Entonces, por otra parte, también nos faltaría por nombrar, y está pasando, ¿no? Pues el papel de las nuevas tecnologías y que hacen los niños y niñas, en algunos casos sin supervisión de los adultos, con lo cual también dejan de hacer otras cosas más propias de su edad, ¿verdad? Pero con las tablets, los teléfonos, además de todos los riesgos que hay de violencia a través de las redes sociales, etcétera. Por otra parte, también, pues, no paramos de decir de la salud mental, pero es verdad, en los niños y niñas, pues también hay un crecimiento de situaciones de conflicto, de problemas de salud mental que desde pediatría pues se detecta y se ponen medios, se hacen derivaciones correspondientes, con lo cual pues lo vemos muy a menudo, el trabajo con los centros de salud, con los centros hospitalarios, a lo largo de las 24 horas, los 365 días del año, pues ahí está el trabajo y es de felicitar y de agradecer. En cuanto a la parte de educación, como usted muy bien ha dicho, doctora, profesora, pues también hay mucho trabajo y se está haciendo bien. Todo es mejorable, en primer lugar, por nuestra parte, desde el Servicio de Protección de Menores y también desde el ámbito educativo, etcétera. También con la salud mental que hemos dicho, pues hay una predisposición y ganas de profundizar y de dar respuesta desde el ámbito sanitario a los niños y niñas, con lo cual, pues, muchas felicitaciones por ello también, sí. Y por otra parte, la relación que hay pues, con el ámbito judicial, pues también, y la Fiscalía de Menores, etcétera, pues también es muy positivo. Con lo cual, pues nada, por mi parte no es pregunta, sino ratificar y referirme al buen trabajo de los pediatras, de los centros de salud y de los recursos especializados. Gracias. Muchas gracias y nosotros también agradecer vuestra colaboración, que siempre es positiva y desde luego para nosotros es fundamental porque todo lo que es la parte jurídica a veces se nos escapa y al saber y también los riesgos de intervenir antes demasiado pronto. Entonces siempre, por eso es muy importante colaborar, yo creo que en equipo, porque a veces tenemos prisa, ¿no? Nosotros en resolver somos médicos y nos gusta poner una medicación y que el niño se ponga bueno enseguida. Y estas situaciones sociales a veces no son de un día ni de un momento, ¿no? Sino que necesitan una planificación. De hecho, yo insistir en que los servicios sociales muchas veces nos dicen, nos retienen, ¿no? Y dicen, vamos primero a intervenir con la familia antes de dar el siguiente paso. Porque si damos el siguiente paso, creamos ya un antecedente en esa familia que si luego no es real, pues hemos estigmatizado a la familia. Y entonces a veces nos los tienen que decir porque nosotros queremos rápidas soluciones. En este sentido, pues agradecer muchísimo la colaboración y el hecho de que nos resolvéis muchos problemas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues hemos llegado al final y no queda sino felicitar a la doctora Bueno por tan excelentísima ponencia
y abusando de su amabilidad seguro que la volvemos a traer para que nos desarrolle alguno de estos complejos asuntos que nos ha traído aquí. Al profesor Cía, como siempre, por su intervención, a todos los asistentes, a mi presidente y a nuestro presidente del Colegio de Médicos, que tiene una agenda, les prometo que inhumana, y siempre encuentra un huequecico para venir aquí al Foro de Odontología, a todos los asistentes de forma presencial y a los que se han conectado a través de Internet desde muy diferentes comunidades de España, y anunciarles el próximo Foro de Deontología, que será el miércoles 26 de marzo, que tratará sobre la calidad asistencial, una obligación deontológica para médicos y sistemas sanitarios en la actualidad. El ponente será el doctor Ángel Antoñanzas Lombarte, mi coordinador del Centro de Salud desde el año 1986, o sea que tiene una carrera ya muy amplia y que se ha dedicado mucho, entre otras cosas, además de la asistencia a los pacientes, a trabajos de investigación, incluso premios ha tenido por proyectos de calidad asistencial. Pues hasta entonces, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias.